Los miembros numerarios de la Academia Mexicana de la Lengua tienen la obligación, por disposición estatutaria, de ofrecer periódicamente una lectura de su autoría, una exposición, una charla o una conferencia en las sesiones plenarias de la corporación que se llevan a cabo quincenalmente. Dichas lecturas dejaron de ser privadas y adquirieron un carácter público, con el propósito de cumplir de mejor manera su función de difundir el conocimiento, no nada más de carácter lingüístico, sino de la cultura en beneficio de la sociedad. La Academia Mexicana de la Lengua es una entidad plural integrada no solo por escritores, lingüistas o filólogos, sino también por filósofos, historiadores, abogados, científicos, médicos, arqueólogos, artistas, etc. En ella convergen diversos pensamientos, ideas, visiones del mundo y posiciones políticas, de manera tal que la Academia es una corporación garante de la pluralidad y de la libertad de expresión. Sobra decir que la responsabilidad de las presentaciones y de las conferencias que cada uno de los académicos presente en esta sucesión de programas tiene un carácter individual, que no necesariamente refleja la posición de la Academia, apolítica por definición. En febrero de 2024, el módulo sobre lectura, se abrevia MOLEC, del INEGI, recopiló información en las zonas urbanas de todo el país respecto a la lectura de 5 tipos de materiales, en periodos específicos para cada uno de ellos. El primero fue el de los libros leídos durante el último año. El segundo, las revistas en los últimos 3 meses. Después, los periódicos en la última semana. En cuarto lugar, las historietas en el último mes. Y en quinto lugar, las páginas de internet, foros y blogs en la última semana. Para llevar a cabo este estudio, el módulo sobre lectura dividió a la población del país en 6 grupos, de 18 a 24 años, de 25 a 34, de 35 a 44, de 45 a 54, de 55 a 64 y de 65 en adelante. 69.6% de la población alfabeta mayor de 18 años que vive en las ciudades del país declaró que había leído al menos uno, cualquiera de ellos, de estos materiales de lectura. El 30.4% restante no leyó nada. De acuerdo con el MOLEC 2024, con esta investigación, en la última década, es decir, entre 2015 y 2024, el porcentaje de población lectora se redujo respecto al anterior en 14.6 puntos porcentuales, en 14.6%. Es decir, entre 2015 y 2024 se leyó 14.6% menos que en la década anterior. Ese descenso de la población lectora fue más notorio entre los hombres, cuyo indicador pasó de 86.100% en 2015 a 69.9% en 2024. Entre las mujeres pasó, también disminuyó, de 81.9% a 69.3%. La brecha entre hombres y mujeres en el porcentaje de la población lectora entre 2015 y 2024 se redujo de 4.8 a 0.6%. Prácticamente, digamos que no hubo ya diferencia entre la lectura de las mujeres y la de los hombres. Si se compara
el desempeño de los grupos de edad, la población lectora que registró el mayor descenso fue la de 45 a 54 años. Y ese descenso fue de 20.1%, un descenso importante. La caída más pequeña, la caída menor, apenas de 6.5 puntos porcentuales, fue la del grupo de 18 a 24 años. De los diversos materiales del MOLEC, libros, revistas, periódicos, historietas y páginas de Internet, los libros fueron el más leído, 41.8%. Uno podría sentir que ese es un buen dato. Espérense tantito. Siguieron las páginas de Internet, los foros o blogs, que tienen 39.4%, después las revistas con 21.7%, los periódicos con 17.8%, y las historietas, que prácticamente han desaparecido del mercado, con 4.6%. Entre 2015 y 2024, las dos disminuciones mayores, las dos caídas más estrepitosas, ocurrieron en la lectura de periódicos, que descendió de 49.4 a 17.8%, y en la de revistas, que pasó de 47.2 a 21.7%. Las historietas bajaron de 6.6 a 4.6 puntos porcentuales. Hay que destacar que entre 2015 y 2024, la lectura de páginas de Internet, foros o blogs aumentó 25% entre las personas de 35 a 44 años y pasó de 42.5 a 67.8%. En el resto de los grupos etarios también hubo incrementos en la lectura de páginas de Internet, foros o blogs, pero estos incrementos fueron menores. La lectura de periódicos se redujo en todos los grupos, en especial en el de 35 a 44 años. Los periódicos están rápidamente en vías de extinción. En la lectura de libros, un incremento de casi 9% en el grupo de 25 a 34 años y una reducción de casi 7% en el de 55 a 64 años. Por desviaciones personales, por vicios propios, cuando yo hablo de lectura, pienso y me refiero muy especialmente a la lectura de libros, que me parece decisiva para la formación de las personas. Así que debo destacar que, de acuerdo con este estudio que he venido presentando ante ustedes, el MOLEC 2024 del INEGI, el tiempo promedio por sesión de lectura a nivel nacional fue de 42 minutos para los hombres y de 39 minutos para las mujeres. En 2015, al principio de esta década, las mujeres habían leído 41 minutos y los hombres 38. No son cifras impresionantes en cualquier caso. En cualquier caso, lo mismo en 2015 que 2024, no podemos estar satisfechos, no podemos estar orgullosos con estas sesiones de lectura que son esporádicas y que duran menos que cualquier programa de televisión. Con tales antecedentes, no debe sorprendernos que en 2024 el promedio anual de libros leídos haya sido de 3.2 al año, 0.4% menos que en 0.4 menos que en 2015, cuando ese promedio, libros leídos al año, fue de 3.6. Si en 2015
el promedio de lectura había sido de 3.6 libros al año, menos de 4, y en 2024 de 3.2, mucho menos libros al año. Me parece que la situación es muy grave y todo indica que seguirá empeorando. Puestos de pie en la orilla del tiempo, necesitados de una mayor conciencia que nunca, llegados a un momento de crisis profundas en nuestro sistema político y en nuestra sociedad, urgentemente necesitados de rearmar nuestro sistema educativo, que en muchos sentidos constituye nuestros cimientos, no está de más recordar que en el origen y en el fondo de todas nuestras crisis subyace siempre una crisis de educación. Formación y educación para hacer más amplia y profunda la conciencia, para explorar, conocer y transformar el mundo, para ordenar la experiencia. Tal vez sea esa la encomienda que da sentido a nuestra vida. Penetrar en nuestro laberinto interior, adiestrarnos en la percepción y en el manejo de lo que nos rodea, dejar huella de nuestro paso. Las tres formas de nuestro lenguaje, hablar, escribir, contar, como lo dice ya Fernández de Lizardi en su Periquillo, nos hacen falta para construir nuestra conciencia y nuestro conocimiento del mundo, porque estamos hechos de palabras. Nos manifestamos y comunicamos con palabras. Son palabras las ideas, las creencias, los sentimientos, los conocimientos y los pensamientos, las leyes, las ciencias y los compromisos, los recuerdos, los proyectos y los sueños. Hacemos amigos, trabajamos y nos divertimos, aprendemos y enseñamos con palabras. Por eso mismo, nada hay más básico, más necesario, más urgente para la formación y la educación que el dominio de esas tres formas de lenguaje. Ese es el primero de los aprendizajes que todo ser humano requiere. Decir lenguaje es decir la voz y la escritura, la capacidad de entender lo que se escucha y entender lo que se lee, la de comunicarnos mediante nuestra voz y nuestra escritura. El lenguaje, hablado y escrito, es el instrumento indispensable para formar la conciencia y ordenar la experiencia, para conocer el mundo y transformarlo. Quienes trabajan con niños sordos o ciegos de nacimiento tienen una evidencia dramática de lo que digo en su desarrollo, dolorosamente desigual. El niño sordo se encuentra en una clara desventaja respecto al niño ciego, porque el segundo, el niño ciego, entra en contacto con el lenguaje a través del oído desde su primer día de vida, mientras que para el primero, para el niño sordo, el lenguaje es una experiencia necesariamente más tardía. Un niño ciego de nacimiento cuenta con mayores posibilidades de formar y profundizar su conciencia, de conocer el mundo, porque puede hacerse lector y disponer, a través de la lectura, de un dominio más amplio y suficiente del lenguaje. Un ejercicio a fondo del lenguaje, hablado y escrito, exige, más allá de la alfabetización es un paso necesario, pero nunca una meta, ser formados como lectores. No nos basta con ser un país alfabetizado. Hace falta ser un país de lectores. No nos basta, perdón, estoy repitiéndolo, pero vale la pena. No nos basta con ser un país alfabetizado. Necesitamos, hace falta ser un país de lectores. Y lectores, se entiende, quiere decir lectores de todas las formas del conocimiento y de la experiencia, de las humanidades y de la literatura,
que es la expresión más compleja, más rica, más alta, más diversamente estructurada del lenguaje, lo que equivale a decir de nuestra naturaleza. Estar meramente alfabetizado significa tener una muy precaria capacidad de emplear el lenguaje escrito. Ser lector significa, mucho más allá de eso, haber descubierto que los libros nos cuentan, nos acompañan, nos consuelan, nos contradicen, nos retan, nos presentan lugares, teorías y personas. Los libros son caminos por donde cada quien marcha a su propio paso. Ser lector significa haber convertido la lectura en una actividad de todos los días, una manera de aprender, pensar y crecer, de profundizar en la comprensión del mundo y de la vida. Haberse apropiado del lenguaje escrito para construirse y para satisfacer las propias necesidades de expresión y de comunicación. La mayoría de las niñas y los niños de todo el país descubren la existencia de los libros al llegar a la escuela. Para ese momento ya han pasado cada uno de los días que han vivido en sus 3, 4 o 5 años en contacto con el habla de la familia, de sus vecinos, de su contexto social, que de ordinario incluye nuestras muestras, es decir, incluye muestras callejeras del lenguaje escrito y siempre un aparato de televisión. No creo yo que sea útil condenar de manera fanática esa presencia. Bienvenida a la televisión. Pero sí quiero insistir en que todos nuestros niños y nuestras niñas deberían tener acceso al lenguaje escrito al mismo tiempo que lo tienen a la televisión. No importa que en ese momento no lo entiendan. De la misma manera que no entienden lo que ven y lo que escuchan en la televisión. A fuerza de estar en contacto con los libros, los irán comprendiendo, así como van comprendiendo lo que sucede en la pantalla. Los niños, las niñas, necesitan libros desde que llegan al mundo, en casa y en su educación inicial. Para orientarse hacia el ideal de ser completas, como un método de crecimiento y maduración, la formación y la educación, además de los libros y la televisión, necesitan cultivar esas capacidades y destrezas que surgen y se perfeccionan solamente a través de la práctica de las artes. Cultivar eso que se forma en el lector con la lectura y la escritura, eso que únicamente la interpretación y la composición le dan al músico, eso que el pintor, el ceramista y el escultor desarrollan solamente con su trabajo, eso que crece en la gente que danza con la danza, eso que aprende la gente de teatro con el teatro. Tales capacidades y destrezas no está bien que sean un dominio exclusivo de los profesionales del arte. Deberían encontrarse al alcance de una población cada día más amplia, al alcance de todos. Las artes, los oficios que exigen el equilibrio entre el cuerpo y la emoción, deberían ser una actividad, un ejercicio, una manera de construirnos al alcance de todos. Esa educación y esa formación que buscan ser completas, que incluyen la experiencia de las artes y los oficios de las manos y que son la base necesaria de un desarrollo humano, integral, de la democracia, la justicia, la equidad, el progreso de las ciencias, el cuidado del medio y el desarrollo de las personas, el desarrollo de las naciones, comienzan con el dominio del lenguaje hablado y escrito. En el principio fue el verbo, tal vez lo sea también en el fin. Muchas gracias.